Pues bueno, les pido que estén orando mucho y que Dios nos pueda dar pues muchísima sabiduría en todo esto que viene. Gracias a Dios ahí en la iglesia en Altamira. Pues bueno, vamos a orar. Vamos a orar primero y después de orar vamos a empezar. Padre, pues te damos tantas gracias, Señor, por tu bondad, tu gracia, tu misericordia y tu amor, Señor, porque es lo que nos sostiene, lo que nos anima, Señor, lo que nos guía, Señor, a ti, Señor, y a tu voluntad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que estés aquí con nosotros y que seas tú quien nos edifique, quien nos hable y quien nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, Dios es bien bueno. Pues vamos a empezar. Si me acompañan, por favor, vamos a ir al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4. Aquí está. Ok. 4, versículo, vamos al versículo 10. Efesios 4, 10. Efesios capítulo 4, versículo 10. Ok. Bueno, desde el 11, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Antes de eso, en el versículo 10 nos dice que Jesús, el que descendió porque él estaba primero en los cielos con Dios. Entonces, de los cielos, como es Dios, él descendió. Dice es mismo que también por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hablándonos de su ascensión. Sabemos que Jesús es Dios, se encarnó, que él entregó su vida. O sea, a mí nadie me quita mi vida. Yo mismo, lo dijo Jesús, porque tengo autoridad para ponerla y volverla a tomar. Entonces, ese mismo Jesús que descendió para ofrecer su vida como un sacrificio en redención por pecados, es el mismo que después de esto resucitó en forma corporal y ascendió a los cielos, porque dice aquí en Efesios, para llenarlo todo. De hecho, el libro de Efesios, capítulo 2, te dice, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y eso es padre, porque Jesús es nuestra plenitud. Bueno, ese mismo Jesús dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es bien importante porque a veces es difícil para ti y para mí como que encontrar nuestro ministerio, porque Dios proveyó estos, se les llama llamados ministeriales y también dones ministeriales. Y Dios ahora sí que proveyó estos llamados ministeriales. Vemos el fin, ahí lo dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, Dios dio estos llamados ministeriales y equipó a su iglesia para que a través de ellos puedan perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea, ahora sí que la obra del ministerio es simple. Es que nosotros podamos predicar este evangelio y que la gente pueda ser salvada y que también pueda ser edificada. ¿Qué quiere decir ser edificada? Es que tanto tú como yo podamos llegar a una madurez. ¿Me doy a entender?
esa es la intención de todo esto, que podamos cada día parecernos más a Jesús, que podamos ahora sí que madurar. Entonces eso es de suma importancia. Ok, listo. Pero bueno, a veces nosotros vemos estas cosas y tú dices, es que yo no sé, o sea, yo no soy apóstol, ni soy profeta, ni soy evangelista, ni soy pastor, ni soy maestro. Y tú dices, ¿dónde voy a servir yo a Dios? Y tenemos que entender algo, o sea, no todos van a ser a lo mejor pastores de una iglesia. De hecho, hace poco hubo unas personas que visitaron nuestra iglesia y a muchas personas les dijeron, tú tienes un corazón de pastor o tú tienes un llamado pastor. Luego el pastor Mike, el otro domingo, a través de la reunión general, él decía, no significa que porque te dijeran que tienes corazón de pastor, vas a ser pastor. O sea, tú tienes que tener un corazón de pastor para pastorear a tu esposa, para pastorear a tus hijos. Tú tienes que tener un corazón de pastor aún para pastorear la familia que Dios te ha dado. Me doy a entender el nivel de influencia donde Dios te ha puesto. A lo mejor tú no vas a ser el pastor de una iglesia, pero sí vas a pastorear a personas dentro de tus negocios. Yo tenía un maestro en el instituto que él todos los días, empezando las labores en su trabajo, llamaba a todos sus trabajadores y oraba con ellos y les compartía un versículo y luego las personas empezaban a trabajar. Obviamente no los forzaba a aceptar a Cristo, ni forzaba si alguien no quería estar, pues tampoco vamos a, o sea, que seas jefe de ellos, no quiere decir que los puedas obligar. ¿Sí me doy a entender? Pero sí es importante que sepamos que Dios en algún lugar. A lo mejor te digo, no vas a ser apóstol, a lo mejor no vas a ser profeta, vas a agarrarte a profetizarle a las personas. Con el llamado de evangelista no se trata de decir, es que yo no voy a compartirle a nadie porque yo no soy evangelista. Luego, esa es la excusa más grande de las personas para no compartir el evangelio. ¿Me explico? Y no se trata de eso, porque Jesús nos dijo a todos, las últimas palabras de él fue, vayan por todas las naciones y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo los he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir, yo no soy evangelista, yo no puedo compartir. Todos tenemos que compartir. El apóstol Pablo dice en Corintios que tú y yo somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de ti y de mí al mundo que nos reconciliemos con Dios. De hecho, él decía, ay de mí si yo no predicara el evangelio. Y ay de ti, ay de mí, porque la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento una palabra donde nos habla de un grupo de, ellos eran unos leprosos y el pueblo había estado rodeado. Y a tal grado que el pueblo estaba rodeado, la gente adentro del pueblo, como estaba sitiado, terminaron comiendo popó de paloma. Y entonces, ahora sí que los, los leprosos salieron del campamento del pueblo y dijeron, mira, de todos modos nos vamos a morir, si nos morimos de hambre o lo que sea. Y ellos salieron y Dios usó los pasos de los leprosos para hacer que el campamento enemigo creyera que era un gran ejército y los confundió y salieron huyendo. Entonces esos leprosos dijeron dentro de sí mismos, encontraron todo ahí vacío, pero había comida, había cosas. Y ellos encontraron, en pocas palabras, un gran tesoro. ¿Me doy a entender? Pero ellos dijeron, ay de nosotros si no vamos y les decimos a los de adentro y los de adentro perecen. ¿Me doy a entender? Tú y yo hemos encontrado el tesoro del evangelio y hay de ti y de mí si nosotros no lo compartimos y ellos perecen por causa de que tú y yo no hablemos. ¿Me explicó? Entonces, aunque tú y yo digamos, sabes, yo no soy evangelista, tú y yo tenemos la obligación de no callar y de hablar. Eso sí, o sea, si tú tienes alguno de estos dones que todos podemos fungir y hasta cierto punto tenemos algunas características de ellos, a lo mejor no en su plenitud, pero tú vas a enseñar a otras personas. ¿Sí me explico? De hecho, muy probablemente tú ya estás enseñando a otras personas. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, yo sí, yo soy maestra de capacitación destino, soy maestro,
bueno, a lo mejor estás fungiendo ya en el don. Tú a lo mejor sabes que yo no, pero si tú le estás hablando a alguien de Cristo, tú estás enseñándole a esa persona y tú la estás discipulando en diversos tipos de rangos o puntos o niveles, pero tú lo estás haciendo. Entonces, todo esto Dios lo proveyó para que tú y yo, Él nos usa para perfeccionar al cuerpo de Cristo y llevar a las personas a la madurez. Te dice, ahora sí que, mira, en el 16, te dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el punto de la iglesia, que todos nosotros como miembros diferentes de un cuerpo nos apoyemos los unos a los otros entre sí. ¿Para qué? Para ayudarnos mutuamente. ¿Me doy a entender? O sea, las dones y la gracia que están en tu vida, a lo mejor no están en mi vida. Y tú me puedes apoyar a mí en mi debilidad y yo te puedo apoyar a ti en tu debilidad con los dones y talentos que Dios ha puesto en mí, según la actividad propia de cada miembro. O sea, según la función que cada miembro está ahora sí que realizando. ¿Me explico? Por ejemplo, está la casa, ¿cómo se llama? Está la casa, el orfanato en Nido de Águilas. A lo mejor tú no tienes la paciencia o el llamado de ir ahí y de estar sirviendo ahí. Pero, por ejemplo, si no han subido nunca al salón que antes era de adolescentes, no sé si se acuerdan del salón que está en medio, que está bien grandote, uno abajo del Santidad. Bueno, ahorita si tú vas a ese salón, en ese salón hay lonas y en las lonas esas hay como que fragmentos de la vida de grandes personas usadas por Dios, ¿me explico? Entre ellas está una persona que tenía un orfanato. Entonces esa persona que tenía un orfanato, si tú lees su biografía, en su biografía decía que él a veces no tenía lo que tenía para darles de comer a las personas, a los niños el día siguiente, ¿me explico? Y veías cómo Dios los sostenía, porque en su biografía se narra que una vez no tenía leche para el siguiente día, pero en ese entonces las leches eran de las que se llevaban en botella. Entonces narra la historia que una vez un camión se descompuso justo enfrente del orfanato y esa leche se iba a echar a perder. Entonces, ahora sí que le dijeron, no, pues consúmanla ustedes. Y Dios iba proveyendo de diferentes maneras. El corazón de él, y él estaba ahí, pero también movía los corazones de otras personas para apoyar a esa parte del cuerpo de maneras diferentes. ¿Me explicó? Entonces, tú no te sientas y tu llamado a lo mejor es diferente a otros. Mira, ahora sí que tenemos que orar y ver y entender eso, que nuestro llamado y nuestro ministerio es donde tú estás ahorita. Sabes, muchas veces podemos frustrarnos porque ¿cuántas veces no has querido servir a Dios más de lo que le estás sirviendo? ¿O cuántas veces sientes que a lo mejor no le has dado ahora sí que a Dios pues lo que él merece? Yo te voy a decir algo, a veces yo escucho un podcast que me gusta mucho y en el podcast se llama Liderazgo sin Censura. El podcast es como si fuera un programa, pero temático donde van exponiendo cada tema. Y ahí yo escuché algo que me gustó mucho, porque a veces tú y yo anhelamos lo que los demás tienen y quisiéramos servir a Dios como otros lo sirven, quisiéramos ahora sí que, pues muchísimas cosas. Y él decía, tienes que aprender a liderar en el centro de la palma de tu mano. Y decía, porque el problema es que tú quieres liderar, pero quieres liderar en los extremos. ¿Me explico? Dice, si tú quieres liderar aquí, ya no tienes como que mucho margen para hacerlo. Y dice, pero si tú empiezas a liderar o a servir a Dios en el centro de donde Dios te puso, tú puedes servir para muchas partes. El punto es tener la humildad de saber y entender que tú estás donde Dios te puso. O
¿Sí me explico? Tú no quieres estar ahí a veces y tú dices, "Ay, yo quiero estar donde está Perenganito", pero Dios no te puso donde está Perenganito. Dios te puso donde tú estás. Y donde tú estás, aunque tú pienses que no ves nada, mira, Cristi les dio la clase de mujeres empoderadas por Dios. Y este mundo te dice, no, o sea, tú cumple tus sueños y qué bueno, si están voluntarios, cúmplelas, pero no hay propósito más grande que el cual tú puedas, en el tiempo que te corresponde, educar e instruir en tus hijos en el Señor. Va a haber un tiempo donde ya no te corresponde, donde ya ellos van a haber ido y ellos van a tomar sus decisiones y ellos van a rendir cuenta, ahora sí que delante de Dios. ¿Me doy a entender? Pero tú tienes que entender que en este tiempo donde tú estás, Dios te puso. No se le salió de las manos a Dios. ¿Me explico? Y donde tú estás, hay un ministerio. Y tú tienes que preguntarle a Dios qué quieres que haga y dame la estrategia de cómo lo voy a hacer. Pero lo que yo esté haciendo en este momento, que sea para tu gloria. Sea alcanzando gente o sea cumpliendo los dones que tú me diste, ayudar a las personas que están cerca de mí a que ellos sean edificados y ellos cumplan su llamado. Me doy a entender, pero no te frustres si ahorita no estás haciendo las cosas que tú quisieras estar haciendo. A veces tú dices, yo quisiera estar de misiones, pero no puedo. No, ese no es tu propósito. Si tu propósito fuera estar de misiones, ¿tú crees que Dios no te abriría Dios tiene el poder para abrir los corazones de tu esposo, de tu esposa? Dios tiene el poder para abrir las puertas y proveerte y mandarte y hablarle al pastor Mike y decirle, ¿sabes qué? Ahora sí que apártame a doña Itza, a pesar de que esté grande, que ella se vaya ya y la vamos a enviar. Si fuera de Dios, Dios movería las cosas y abriría las puertas para hacerlo. Pero donde tú estás ahorita es el lugar donde Dios te puso y tú tienes que empezar a desarrollar tu ministerio y vivir para la gloria de Dios y ser usado para Dios. Ahora sí que en donde tú estás. Mira, en la historia del endemoniado Gadareno, todos la conocemos, ¿verdad? Ahora sí que cuando Jesús lo liberó, todas las personas se sorprendieron tremendamente. ¿Te imaginas? O sea, tenía una legión dentro de él. O sea, obviamente cuando Jesús lo liberó notaron un cambio. Que espero ahora sí que sea un cambio notorio en nuestras vidas cristianas, que nuestras vidas cristianas hablen de Jesús. Pero cuando Jesús lo liberó, la gente lo vio y esa persona estaba a los pies de Jesús, como debemos estar tú y yo, a los pies de Jesús. Pero él quiso seguir a Jesús. Y a veces tú quieres seguir a Jesús a cosas donde Jesús no te está llamando. Y él le dijo, ve a tu casa. ¿Me doy a entender? Él había llamado a otros y les había, ahora sí que les decía, dejen todo y síganme. Y la gente decía, los discípulos, y dejando las redes, lo siguieron y dejaban todo. Mateo dejó ahí la mesa de impuestos porque él era un recaudador de impuestos. Y este hombre quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, ve con tu familia. ¿Me doy a entender? Entonces, donde Dios te esté mandando, ahí es donde a ti te corresponde estar. Y la recompensa que Dios te dé no va a ser menor. A lo mejor mandó a alguien de misiones y ganó un pueblo, o a lo mejor otro lo mandó de pastor y tiene una iglesia de 1000 personas. Pero si tú estás donde Dios te puso y ahí estás sirviéndole a Dios, tú vas a tener la misma recompensa que ellos en cuanto a que Dios nos va a responder, siervo fiel y justo. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Y este hombre se fue a su casa. Y yo creo que ese hombre probablemente, muy probablemente, la gente vio, su familia vio a Jesús en él y el pueblo donde él fue vio a Jesús en él y probablemente creyeron. ¿Me doy a entender? Y yo sé que puede ser difícil. Tú puedes decir, tú no conoces, Pepe, mi esposo, mi esposa, se escucha bien padre, pero tú no sabes lo difícil que es que mi familia crea. Yo te voy a decir algo. Mi papá, yo llegué a la iglesia en el 2006 y me casé con mi esposa Marta
y mi papá parece que quiere más a Marta que a mí. Y mi papá todavía hasta hace unos años me decía, apenas me dice, como que te estoy empezando a creer. Me doy a entender. Entonces, muy probablemente puede que se vea muy difícil, pero tú y yo tenemos que permanecer firmes y fieles y viendo en fe. Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 6, decía, estando persuadido de esto, que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ojo, lee Corintios, lee todas las iglesias estaban bien locas. Ya Cristo les dio Corintios a varios, ¿no? ¿A poco se te hacía una iglesia muy cristiana? ¿Sí me voy a entender? O sea, había problemas por todo, había divisiones, había un hijo que estaba ahora sí que metiéndose con la esposa de su padre. Pero aunque tú crees que eso se veía fácil para Pablo, Pablo le escribió a los Gálatas y les decía, su mecha, decía, hijitos míos por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha forjado en ustedes. Pero él veía con los ojos de la fe. Y él decía, estoy persuadido de que si Dios la empezó, Dios no falla. Dios no deja las cosas en media. Dios lo va a hacer. Porque él estaba viéndolo con los ojos de la fe. ¿Me doy a entender? Yo desde el 2006 estoy orando por la vida de mi papá y sigo orando por la vida de mi papá, suplicándole a Dios. Dios, abre su corazón, concédele que se arrepienta, sálvalo, Señor, que él pueda conocerte. Hay que seguir haciendo y hay que seguir creyéndolo. ¿Me doy a entender? Que mis ojos lo vean y lo disfruten, pero aunque no lo vean o lo disfruten, si Dios le concede el arrepentirse aún en momentos de agonía, habrá valido la pena no haber dejado de orar todos estos años. Entonces, donde tú estás, ora, abrázalo, edifica a tu familia, edifica a tus hijos, edifica a la gente en tu negocio, bendice a la gente en tu negocio, muéstrales a Cristo en cualquier área donde Dios esté poniendo. Yo le digo a Oriel, el chico de enviados, que viene de la sierra, le digo, tú trabajas en los tamales y tu labor es que ahí no huela a tamales, es que huela a Cristo más que a tamales. ¿Me voy a entender? Con una sonrisa. Yo les decía, si tú los ves, tú diles, ¿estás bien? Y no, pues estoy, ¿qué es lo que cuenta? Bueno, compárteles, habla donde tú estés. Pero ese es nuestro ministerio, ese es nuestro labor. Y si independientemente de eso, Dios nos plantó en la iglesia y nos abrió las puertas para poder edificar al cuerpo de Cristo en algún ministerio también dentro de la iglesia, pues hagámoslo. Gloria, gloria a Dios, ¿me explico? Pero sí tenemos que buscar, ahora sí que ir más allá y ir más allá y ir más allá. Tenemos que amar y tenemos que servir a las personas. Y es importante, en esto, Dios puso estos llamados dentro de la iglesia, para dentro de la iglesia edificarnos. Y es importante ir a la iglesia y escuchar. Qué bueno que estás en enviados, pero si puedes congregarte, hazlo físicamente. Si no puedes congregarte físicamente, no te condenes, porque a lo mejor no, tú no puedes a lo mejor ir mucho a la iglesia y Dios mandó una pandemia para hacer unas transmisiones en vivo y todo una estrategia que nació dentro de la pandemia para que las personas que no pueden ir a la iglesia, pues puedan entrar dentro de la iglesia a través de estos recursos como enviados online, como la transmisión de la iglesia o de la megacélula, ¿me doy a entender? O sea, Dios hizo todo esto, pero si puedes ir, ve. Y si no puedes ir, no te pierdas las transmisiones. Porque la Biblia dice, la famosa vieja confiable que dice, no tengas por costumbre dejarte congregarte como otros la tienen. Y cuando sacamos esa, chispas, ya me dio un golpe, y ya me están ahora sí que diciendo la que nunca falla, que no sea como los que no se congregan. Pero ese versículo tiene un trasfondo. Y el trasfondo de ese versículo en Hebreos es que vayamos, dice, que vayamos a congregarnos antes de eso, dice, pero que vayamos con un corazón sincero. ¿A qué me refiero con un corazón sincero? Que
¿cuándo fue la última vez? Y yo espero que me digas hoy, ayer o pronto, la última vez que te congregaste o desprendiste la transmisión, pero creyendo que Dios te iba a hablar, creyendo que Dios tenía algo para ti. Eso es un corazón sincero. Si no, es rutina, ¿me explicó? Es cumplir. Pero tú y yo tenemos que estar expectante. Cada célula, cada clase de enviados, cada reunión, Dios me va a hablar y tiene algo para mí. Porque la Biblia dice que que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es premio de los que le buscan. Pero si tú y yo no nos acercamos con un corazón sincero, esperando que Dios sobre nuestra vida, pues, ¿de qué sirve? ¿Me explicó? Tenemos que tener un corazón sincero. Te dice, en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo que Él es poderoso. O sea, estoy pasando por un problema, pero Dios me va a hablar. Estoy pasando por una enfermedad, pero Dios me va a hablar. Él va a obrar. Él tiene una palabra para en medio de la situación, la circunstancia que yo estoy pasando, Él lo va a hacer. Igual cuando estamos estudiando la palabra en el devocional, ¿me explico? Y luego te dice también que el motivo de congregarnos es también para animarnos los unos a los otros a buenas obras y exhortarnos. Es bueno que nos exhortemos. O sea, ya nos conocemos un poco. ¿A poco tú no sabes cuando un compañero de célula tuyo, amigo de la iglesia, se ve diferente? ¿A poco no notamos cuando alguien se ve desanimado o se ve enojado o se ve triste? Y tenemos que exhortarnos, tenemos que decirle, ánimo, Dios lo va a hacer. Acuérdate la otra vez que me contaste que lo hizo. Vamos a orar, vamos a salir adelante. Ese es el motivo de congregarnos y animarnos a las buenas obras, es impulsarnos a aventarnos en la fe. ¿Sí me doy a entender? A animarnos a cumplir nuestro ministerio, a decir, ¿sabes qué? Pues yo creo, yo veo, a lo mejor podemos decir, no sé, Jesse, yo veo que amas los niños y animarlos a las buenas obras. ¿Has pensado nunca en entrar al ministerio de niños y servir? ¿Sí me va a entender? A lo mejor decir, no sé, Gloria, tienes 2 hijos adolescentes y he visto cómo los tratas. ¿No has pensado en entrar a servir a adolescentes y animarlos a las buenas obras? O simplemente decir, doña Itza, estamos orando y vamos a ir al hospital a dar sándwich. ¿No quiere venir? ¿Sí me voy a entender? Pero esa es la conexión dentro de la iglesia y el detrás de no dejar de congregarnos, porque no se trata, uy, tiene mucho que no vienes, hermano, qué bueno que viniste, ya era, no se trata de eso. Se trata que detrás de congregarnos existen un chorro de beneficios que Dios nos da como cuerpo de Cristo. De eso es de lo que se trata, ¿me explico? Y ayudarnos a crecer y a buscar nuestro ministerio. Y mira, sabemos acerca de la parábola que Jesús habla del hijo pródigo. Yo creo que absolutamente todos la debemos de conocer. Si me acompañas, por favor. Perdón, no es del hijo pródigo, es el buen samaritano. Me confundí. Se me cruzaron los cables. Pero bueno, el buen samaritano viene, si me acompañas, a Lucas 25:37. Lucas, capítulo, no, perdón, me equivoqué, déjame checar de nuevo. Es Lucas 10:25, perdón.